Mis queridos jóvenes, como siempre, un privilegio que me permitan entrar a sus hogares a través de la pantalla de la computadora, y nos encomendamos al Espíritu Santo para esta segunda fase del análisis de nuestra fe cristiana, del resumen de nuestra fe cristiana. Ya vimos en los dos videos anteriores lo que contiene las verdades que debemos creer. Ahora nos vamos a centrar en lo que demuestra nuestras acciones como cristianos, en lo que debemos hacer como cristianos, lo que debemos vivir. Cuando le rezamos al Espíritu Santo, que nos ayude a lo que debemos vivir. Antes de empezar con ellos, que son los mandamientos, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos sentir, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir y cómo debemos vivir, lo que debemos hacer para procurar la gloria de Dios, el bien de las otras almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumínanos el entendimiento y fortifícanos la voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, entonces, si el cristianismo es más allá que un sistema de creencias, también es más allá de unas normas por hacer, pero igual hay que entender qué significan esos mandamientos que nos deberían de caracterizar como seguidores de Cristo y que vienen desde Moisés o desde la tradición mosaica, ¿ok? Cuando recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y luego Cristo, sin quitarle una letra, un ápice, una coma a esa ley, lo que hizo fue elevarla y explicarla de un modo que nos hiciera más humanos vivirla, ¿ok? Y con eso añadió además un mandamiento nuevo. Vamos a ver entonces en qué consisten estos mandamientos entregados por Dios a Moisés y planificados en las enseñanzas de Cristo. ¿Ok? Los mandamientos son lo que vivimos los cristianos. El cristiano cree en el amor de Dios, el credo, recibe ese amor en los sacramentos y está llamado a vivir y a crecer en la medida de Cristo Jesús, respondiendo al proyecto de amor que Dios Padre tiene sobre todos los hombres. Este proyecto de amor se expresa en los mandamientos, que se resumen en el amor a Dios y al prójimo. Los 3 primeros, amor a Dios; los 7 siguientes, amor al prójimo. No se vale decir que amas a Dios si no amas al prójimo, ¿ok? Entonces, unos mandamientos complementan a los otros en una visión completa de lo que es el modo de amar, como nos enseñó Jesús. Hoy, como siempre, la Iglesia nos invita a seguir a Jesucristo según los mandamientos de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da la fuerza para cumplirlos, si en caso de que resulten un reto difícil, y con la generosidad, alegría y libertad que viven los hijos de Dios. Los mandamientos son una serie de no son una serie de noes, son una serie de sí, de muchos sí. Sí al amor, sí a la vida, pues nos señalan el camino para ser felices y hacer felices a los demás, ¿ok? Entonces no son una serie de nos o de noes, sino un gran sí, uno solo, un sí al amor, ¿ok? Veamos. ¿Qué significa, pues, seguir a Cristo? Seguir a Cristo nos lleva a vivir como cristianos lo que Él nos enseñó. Los cristianos podemos seguir a Jesús. Sí, podemos seguir a Jesús gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros y nos ayuda al conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza para obrar el bien. ¿Y por qué podemos elegir entre el bien y el mal? Porque somos seres libres, porque Dios nos creó en libertad, porque si éramos capaces de amar, necesitábamos de la libertad para amar. No se puede amar obligado, solo con libertad. Y la capacidad de amar en libertad nos lleva a la opción de elegir el bien, porque acuérdense que amar es buscar el bien del amado. Entonces podemos elegir entre el bien y el mal, porque Dios nos ha hecho libres, nos da su gracia para hacer el bien y evitar el mal. ¿Cuál es el mayor obstáculo para seguir a Jesús? El mayor obstáculo para seguir a Jesús es olvidarnos de Él y de sus mandatos en la vida diaria. El mayor obstáculo para seguir a Jesús muchas veces es el egoísmo, ¿ok? Que es lo contrario del amor. ¿Cómo seguir a Jesús? Seguimos a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios manifestada en los 10 mandamientos, tal y como los vivió y los enseñó el mismo Jesús y nos los ha transmitido así la Iglesia, ¿ok?
Si hablamos de los 10 mandamientos, nos vamos a basar en lo que en el libro del Éxodo, ¿ok? Y como lo explica San Mateo en su capítulo 5, explica esa entrega de las 10 normas principales de la ley natural entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Son cosas básicas donde la persona, aun cuando no tenga conocimiento de la fe judeocristiana, sabe que es importante vivirlas, ¿ok? Sobre todo las que tienen relación con el prójimo. Los tienen natural, en la conciencia, por eso son parte de la ley natural. Veamos, los 5 primeros: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, Dios con mayúscula, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. Vamos a desmenuzarlos de este modo. ¿Quién nos enseña los 10 mandamientos? Seguimos a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios, manifestada en los 10 mandamientos, tal y como se los vio, como los vivió, y nos los enseñó Jesús y nos los ha transmitido la iglesia. ¿Quién nos enseña el primer mandamiento? ¿Qué nos enseña el primer mandamiento? El primer mandamiento nos enseña que amarás a Dios sobre todas las cosas, a tenerlo presente, a cumplir su voluntad con alegría, a rezarle todos los días, no dejar que ningún otro ídolo o algo que endiosemos ocupe su lugar. Y a veces podemos hacer de otras cosas nuestros dioses: el físico, los likes, las redes sociales, el dinero, la sensualidad, y todo eso son ídolos a quienes le damos condición de Dios. El mandamiento es que poner a Dios primero que todas esas cosas. ¿Qué nos enseña el segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos enseña a no tomar el nombre de Dios en vano, a hablar de Dios siempre con amor, con respeto, alabándole sin usar su nombre para afirmar lo que es mentira o para esconder lo que no es verdad, ¿ok? O para esconder lo que es verdad. ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos enseña que debemos santificar nuestras fiestas. ¿Y qué es para nosotros una fiesta? La principal fiesta cristiana para nosotros es la Santa Misa, ¿ok? Es una fiesta con Jesús. Ir a misa todos los domingos y las fiestas de guardar implica darle gracias a Dios por el don de su Hijo resucitado, que dio la vida por amor a nosotros, y que se revive ese momento en la Santa Eucaristía. También es día de descanso, ese domingo, de estar con la familia, de visitar a personas enfermas o ancianos, y no debería ser un día en el que se exija trabajo si para trabajar hay que renunciar a eso, ¿ok? Eso es contrario a la ley de Dios. ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento? ¿Qué nos enseña el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos enseña: honrarás a tu padre y a tu madre. Querer y respetar a nuestros padres, especialmente cuando son ancianos o están enfermos, pero en todo caso por el solo hecho de que son esa primera autoridad que Dios puso como de algún modo intermediaria con Dios. Dios, que es nuestro Padre en el cielo, nos dio unos padres específicos para que nos guiaran, ¿ok? Pero también para también saber honrar a todos aquellos a quienes Dios le ha dado autoridad para nuestro bien. Y pueden ser nuestros maestros, abuelos, tíos. Nacemos a la vida y al amor en una familia: padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos. Es en la alegría de vivir juntos y en familia y de querernos como a veces resulta difícil demostrar ese ser cristiano con los que tenemos más próximos. ¿Se acuerdan que lo vimos en esas sesiones iniciales? Y la importancia de la empatía y de las relaciones interpersonales. Pues es el cuarto mandamiento el que nos exige llevarnos bien con nuestros más próximos, que son nuestra familia, ¿ok? Por eso es el primero de los 7 siguientes que tienen que ver con amor al prójimo, porque primero con los más próximos, que son los que tenemos por familia. Luego, ¿qué nos enseña el quinto mandamiento? Nos enseña el deber de cuidar la vida, ¿ok? Por lo tanto, se entiende en el negativo como el no matar. Respetar la vida humana desde su origen, en el seno de la madre, desde que está en útero, ya es vida, es persona y merece respeto su vida, ¿ok? Tanto en el modo de ser concebida como de cuidarla, porque toda vida es un don de Dios y recibida a través de nuestros padres. Y esa vida vale hasta el último momento en que exista vida en la persona de modo natural. Por lo tanto, hay que cuidar desde su origen hasta el último momento a la persona, ¿ok? Porque la vida tiene valor en todas sus etapas, desde la inútero, infancia, niñez, juventud, y en la ancianidad y en la enfermedad. Es vida que nosotros somos
co-creadores, más no los dueños de la vida. Es Dios el dueño de la vida. ¿Ok? Luego, están los siguientes 5 mandamientos. ¿Qué nos enseña estos son: no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Eso nos va a tocar verlo en la próxima sesión. Les quiero mucho. Hasta la próxima. Espíritu Santo, ilumínanos para hacer vida esto que hemos aprendido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense en casa. Que en casa, puesta en manos de Dios, todo va a estar bien. Se les quiere mucho. Hasta la próxima.